Bien, vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones del discurso del aposento alto. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 15 y vamos a leer desde el versículo 18 hasta el 27. El pasaje que tenemos por delante es un pasaje que si estuviésemos hablando con un amigo, probablemente bajaríamos la voz e intentaríamos decírselo de manera más suave, más sutil, porque probablemente vaya a doler. Y cuando lo leamos, me entenderán por qué. Dice así la palabra: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Vamos a hablar primeramente del contexto en el que nos encontramos. Sabemos que son las últimas horas de Jesús antes de la cruz. En un par de horas sería arrestado, sería crucificado, y él no se preocupa por sí mismo. Él sabe que va a enfrentar la muerte, pero sin embargo derrama amor, derrama misericordia sobre sus discípulos. ¿Por qué? Porque él sabía lo que ellos iban a enfrentar más tarde. Ellos, como podemos ver en el libro de Hechos, ¿no? Esto ya lo venimos hablando en todas las predicaciones. En el libro de Hechos podemos ver la persecución a la iglesia primitiva, ¿no? Cómo eran perseguidos, cómo eran muertos, ¿no? Así que el Señor sabía todo lo que sus discípulos iban a pasar, ¿no? No solamente iba a ser una burla, un insulto, claramente iban a estar enfrentando la muerte. Y él necesitaba preparar a sus discípulos, necesitaba discípulos firmes, necesitaba discípulos que tenían convicción en lo que creían y a quién servían. Entonces, todos estos capítulos que hemos estado viendo no son solamente palabras de ánimo, sino también son palabras de consuelo para alentar a sus discípulos, para consolarlos, porque ellos estaban pasando un momento muy, muy agrio, muy, muy difícil, porque el que era prácticamente todo para ellos se estaba yendo, y ellos se sentían solos, se sentían abandonados, pero también que se estaba yendo y los estaban dejando en un ambiente que no era agradable para ellos, porque ellos sabían de que si a ellos le habían perseguido y estaban en contra de lo que él estaba enseñando, pues seguramente que ellos temían por lo que les podría pasar. Y pues no sé si vosotros habéis visto The Chosen, los discípulos, en la parte final, pues cuando van a apedrear a Jesús después de que habló en la sinagoga, pues ellos le están diciendo, ¿no? Que no hable así, que se cuide a sí mismo, ¿no? Le están diciendo estas cosas. Pues se ve el ambiente donde ellos se iban a quedar, ¿no? No era un ambiente agradable para alguien que seguía a Cristo. Pero Jesús sabía todo esto, Jesús sabía cómo se sentían sus discípulos, y más que concentrarse en uno mismo, en el por qué le está pasando esto o qué podría hacer él para sentirse mejor, para no sentirse pues como se sentía en ese momento, porque después vamos a ver que en Getsemaní, cuando él oraba,
él decía, ¿no?, a su padre, Padre, quita de mí esta copa. Pero sin embargo se somete a su voluntad y después cumple, ¿no? Pero definitivamente no era algo muy fácil para él. Y bajo esta circunstancia, en vez de enfocarse en él mismo, pues él se derrama a sí mismo sobre sus discípulos, dándole palabras de aliento, promesas esperanzadoras. Como habíamos visto, ¿no?, el hecho de que si son de Cristo y permanecen en Él pedirían conforme a su voluntad y Él se los daría. También vemos la promesa del Espíritu Santo, ¿no?, que no era cualquier persona, no era solamente un espíritu, sino que era alguien. El ministerio del Espíritu Santo era de alguien que iba a hacer lo que Jesús hizo durante todo su ministerio con ellos, y Él es el que lo iba a continuar. El Consolador, el Espíritu Santo, iba a ser su guía, iba a ser su consolador, su abogado, iba a ser su proveedor, ¿no? Todo lo que Jesús había sido para ellos durante su ministerio. Entonces, haciéndole este tipo de promesas, también va a continuar con lo que vemos en este pasaje y les va a dar una advertencia no para que tengan miedo y para que se oculten, sino para que estén convencidos y firmes, porque como os dije antes, Él no quiere discípulos tambaleantes que a la más mínima fricción se estén tirando para atrás. Él quería valientes. Y bueno, como os decía, cuando muere, por ejemplo, el familiar de algún amigo, nosotros vamos y nosotros siendo cristianos no deberíamos decirlo, pero se puede escuchar entre la gente que diga, bueno, pues está en un lugar mejor y los consuelos que le da, cosas palabras en teoría suaves para que la otra persona pues no se sienta mal, ¿no? Cuando la verdad, pues si es no creyente y la persona que ha muerto ha sido no creyente, pues nosotros sabemos dónde va, ¿no? El lugar no es un lugar mejor. Pero son palabras que nosotros utilizamos, bajamos el tono de voz, las suavizamos pues para no herir a quien nos estamos dirigiendo, ¿no? Y al leer este pasaje pensaríamos en lo mismo, ¿no? En decirlo más suave o incluso no decirlo, porque son palabras duras, llenas de amor, pero duras. Porque dice en el versículo 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Nos está diciendo, no nos está diciendo de que probablemente te vayan a aborrecer, probablemente te vayan a insultar, probablemente te vayan a tratar de raro, te vayan a discriminar, incluso a golpear, pero te está diciendo que te lo van a hacer. O sea, es algo que va a pasar tarde o temprano. En este tramo del Evangelio el Señor está en intimidad con los suyos, es un momento muy íntimo, y viene de haber hablado del fruto del Espíritu, viene de haber hablado de la permanencia en Él, en el amor, y viene de haber hablado del mandamiento de amarse. El tono es muy cálido, muy paternal, muy íntimo, ¿no? Había hablado también del gozo, de la paz, y de repente parece que cambia de entonación, ¿no?, a estas palabras que acabamos de leer. Pero Él les estaba advirtiendo porque, como os dije, ya Él sabía por lo que iban a pasar más adelante, ¿no? Todo el libro de Hechos, como dije, nos describe todo lo que la iglesia tenía que pasar, la iglesia primitiva tenía que pasar, pero tenía que pasar por esto, porque si no hubiese persecución, la iglesia no se hubiese expandido, ¿no? Entonces vemos cómo en estas circunstancias incluso los planes de Dios incluso siguen trabajando, ¿no? Porque si no hubiese persecución, seguramente la iglesia se hubiese quedado en solamente esa área. A lo mejor se hubiese extendido por Asia, pero hoy en día podemos disfrutar del Evangelio en esta iglesia, por ejemplo, a miles de kilómetros de Israel. Así que Dios lo tenía planeado, Jesús sabía, y sabía también que la fe de sus discípulos iba a ser probada en estos tiempos. Sabe que a pocas horas de este momento iba a ser arrestado, iba a ser juzgado, iba a ser crucificado. Sabe que el mismo sistema religioso y político que lo rechazará a él, también rechazará a los suyos. Y no solamente a ellos, porque a nosotros también.
Entonces, por eso, antes de que la tormenta llegue, antes de que la circunstancia difícil llegue, el Señor les prepara el corazón para no caer en dos trampas. Primero la sorpresa y después la amargura. La sorpresa hace que el creyente piense que algo salió mal, como si algo se hubiese salido de lo planeado. Y la amargura hace que el creyente responda al mundo con el mismo odio con el que él ha sido tratado. Así que este pasaje no está aquí para producir paranoia, ni para promover un espíritu combativo, un espíritu luchador, alguien que vaya en contra de ese odio, en contra de esa persecución, sino que está aquí para sostener la fe cuando la circunstancia difícil aparezca, cuando haya un costo que pagar, para que el discípulo sepa lo que significa seguir a su Señor. Jesús no quiere, como os dije, discípulos ingenuos, discípulos que no están firmes. Quiere discípulos firmes, quiere corazones anclados en una verdad mayor. El odio del mundo no es el que tiene la última palabra. El mundo no tiene la última palabra la tiene Dios. Así que vamos a entrar de lleno en el pasaje y vamos a comenzar por el versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Con esta frase, Jesús les dice a sus discípulos de una manera santa cómo interpretar la hostilidad. Él no les dice si es que les odian o si es que os insultan. No, Él les está diciendo que les van a odiar, que les van a insultar, que les van a probablemente apedrear también más adelante. Pero les dice que recuerden que a Él también le hicieron. A Él también le persiguieron, a Él también le apedrearon, a Él también le maltrataron, le abofetearon y le crucificaron. Cuando la oposición llega por causa de Cristo, no es una señal de que el Señor se alejó y que nos dejó. Es una señal de que el discípulo está unido a su Señor. Parece contradictorio, pero lo podemos ver actualmente. Nosotros sabemos que el embrión pues, es una vida, ¿no? Lo hemos estado llevando en los estudios. Y cuando nos levantamos y pronunciamos esa verdad, ¿qué hace el mundo? Pues se levanta y protesta a favor del aborto. Cuando nosotros defendemos el matrimonio tal y como Dios lo estableció, ¿qué hace el mundo? Se levanta en contra de esto y protesta diciendo de que se pueden casar entre personas de su mismo sexo. Cuando nosotros sabemos lo que debería ser bueno para los estudios de nuestros niños, nuestros hijos, los más jóvenes, ¿qué es lo que dice el mundo? Que se puede enseñar en los colegios lo que les dé la gana, diciéndole que hay más de 100 tipos de sexos, no sé cuántos en realidad, pero muchos, de que pueden entrar al lavabo niños y niñas sin que haya ninguna importancia, ¿no? Y esto está pasando ahora en nuestros días, no es algo nuevo, es algo que ya está. Y es esto como podemos ver que el mundo se levanta cuando nosotros hablamos con verdad. Y claro, cuando nosotros vamos en contra de esto, empiezan las afrentas, las fricciones, ¿no? Empiezan a llamarnos aburridos, a dejarnos de lado, a llamarnos raros, incluso se burlan de nosotros porque nos llaman muy religiosos, ¿no? Y el mundo reacciona de una manera hostil. Y no me lo estoy inventando porque, como vemos, ya está en el pasaje. Nos lo dijeron hace 2000, un poco más de 2000 años atrás. Pero ese no es el problema, porque ya sabemos que esto va a pasar. El problema sería que nuestra luz no se notase. Sería pasar desapercibidos ante esta sociedad. Una iglesia que nunca incomoda, una fe que nunca contrasta, una vida que siempre encaja sin fricción, tiene que revisarse con humildad. No porque la fricción sea el objetivo, sino porque Cristo no se puede confesar de verdad sin que el mundo tarde o temprano se levante y lo note. Por cierto, aquí el mundo no significa el planeta, ¿no? Creo que
lo explicamos también con anterioridad, pero el mundo se refiere a ese contexto, a ese sistema que se organiza sin Dios y contra Dios. Es una mentalidad que se considera autónoma, que define por sí mismo el bien y el mal sin el Creador. Es un sistema que se sienta en el trono y dictamina por sí misma qué está bien y qué está mal, y que se enfurece cuando la luz revela su oscuridad. Ese mundo puede tolerar una religiosidad decorativa o privada, pero se levanta cuando Cristo es proclamado como Señor, cuando a través de nuestros cuerpos, de nuestras actitudes y de nuestra boca se refleja que nosotros servimos a un Señor diferente. Ahí es cuando el mundo se levanta. El odio del mundo entonces no es meramente una reacción social, sino es un asunto espiritual. La luz y las tinieblas no hacen tregua. La verdad y la mentira no se abrazan. Sin embargo, en la soberanía de Dios, aún en esta oposición, se puede purificar a su pueblo para revelar lo que realmente amamos y para empujar a la Iglesia a depender más del Espíritu que de la aprobación humana. Vamos a ver el versículo 19, dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Jesús lo explica con una frase bastante sencilla y contundente. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. El mundo ama lo suyo, ama lo que refleja sus valores. Si tú vas y te dejas llevar por su corriente, serás uno más de ellos. Pero cuando una persona es tomada por Cristo, elegida por Él, rescatada por Él, cambia de pertenencia. Ya no pertenece al mundo, ahora todo le pertenece a un nuevo Señor, que es Cristo. Y permanecer en Cristo no es un adorno espiritual, es una transferencia de ciudadanía. El discípulo sigue viviendo en la misma ciudad, sigue teniendo las mismas responsabilidades, sigue trabajando en el mismo lugar, pero dentro de él ya no está gobernado por lo que antes le gobernaba, sino por un nuevo Señor, por Cristo. La raíz es distinta, la savia es distinta, los afectos se reordenan y los ídolos pierden su trono. Y cuando esto ocurre, inevitablemente aparece el contraste. Y cuando hay un contraste, el mundo reacciona. No es un contraste de superioridad, no es que nosotros seamos mejores, sino es un contraste por dirección. No vamos en esa corriente, sino en contra de aquello. El creyente no es mejor por naturaleza, como os venía diciendo, no es escogido por méritos, por su excelencia o porque ganó un premio Nobel. Es por gracia. Por eso el cristiano jamás se debería regodear de orgullo, sino de humildad, porque no hizo nada para poder ser escogido, no se le escogió por sus méritos. La santidad no es una plataforma para despreciar, sino una evidencia de que Dios está obrando en el corazón, a través del Espíritu, en la vida de cada uno de sus creyentes. Este cambio de dirección se ve reflejada en nuestras actitudes, se exterioriza en nosotros, haciendo que ese contraste exista. A veces, ese contraste puede ser silencioso, pero firme. Puede ser una conciencia que no se vende, una pureza que no negocia, una verdad que no se maquilla, un perdón que no responde con venganza. Allí vemos el contraste. Y cuando el mundo percibe este contraste, reaccionará con burla, con presión, con marginación o simplemente con odio abierto. Jesús no está diciendo tampoco, busquen que los odien, no está formando discípulos provocadores, arrogantes, llenos de orgullo. Les está diciendo que si vivís como quien me pertenece, no os sorprendáis cuando el sistema que me rechace también os rechace a vosotros. La identidad en Cristo trae paz con Dios, pero no promete darte una paz con el mundo. Sin embargo, en medio de estas circunstancias adversas, en medio de estas burlas, de estas provocaciones, de los vituperios,
En medio de todo esto, podemos vivir en paz dentro de este mundo que nos insulta, que se burla de nosotros y que incluso en otros países ya se nos mata. Recordemos Juan 14, 27 en adelante, cuando habla sobre la paz de Dios, esa paz que nos promete, una de las promesas que nos hace Jesús y que lo vimos hace unos versículos atrás. Nos promete una paz que no depende de las situaciones adversas, que no depende de cómo te levantas ese día, de cómo te sientes, de cómo está el mundo, de cómo está tu país, de cómo estás tú, de cómo está tu familia, de cómo estás en tu trabajo, sino que depende de Dios. Versículo 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Aquí hay un principio que corrige dos ilusiones. La primera ilusión es creer que podemos tener a Cristo sin cargar con el rechazo que Cristo cargó. Y la segunda ilusión es creer que el rechazo significa fracaso. Jesús fue perseguido no por falta de amor, sino precisamente porque su amor venía con verdad. Cuando él hablaba con verdad, ese mundo donde él vivía se levantó contra él. Él amó a pecadores, pero también llamó a pecadores al arrepentimiento. Confrontó a los fariseos, sanó a enfermos, pero también denunció la hipocresía. Anunció gracia, pero también expuso idolatrías. Y cuando el Hijo de Dios se para con autoridad ante el mundo que quiere ser su propio Dios, la reacción natural del corazón humano no regenerado es resistirse, es ir contra esa verdad que Jesús está anunciando. El Señor entonces está enseñando a sus discípulos a no confundir oposición con derrota. Hay momentos en que la fidelidad atrae conflicto y ese conflicto no prueba que Dios falló. Prueba que la batalla espiritual es real, que estamos dentro de una batalla espiritual que se libra todos los días. Y a veces esa oposición no será una persecución abierta que uno imagina, sino formas más sutiles, como que te manden a callar, como hacerte pasar ridículo constante, como aislarte de según ciertas cosas, como perder oportunidades por tu fe, o etiquetas injustas, o simplemente por ser malinterpretado y discriminado y ponerte echado de lado. En algunos otros lugares será violencia, en otros será burla, en otros será una exclusión educada, pero en todos estos casos la tendencia es la misma, es negociar tu lealtad, sabiendo que nuestra lealtad es de Cristo. Ellos quieren jugar con esa lealtad, quieren modificarla, quieren probarla. Jesús añade, sin embargo, un consuelo que evita nuestra desesperación. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. No todo será rechazo, no todo será una puerta cerrada. Así como algunos recibieron la palabra de Jesús, algunos recibirán el testimonio de sus discípulos. La oposición no anula la misión. Dios sigue abriendo oídos, sigue llamando pecadores y sigue salvando por medio del Evangelio. Entonces, si nosotros reflejamos aquella obra que está haciendo Dios en nosotros, si vamos y llevamos el Evangelio a donde nosotros estamos, Él sigue obrando y llegará a aquellos que son también elegidos de Él. Así que no todo será rechazo. Habrá quienes escuchen y quienes ese corazón duro será transformado a un corazón de carne. Versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Jesús lo deja claro una vez más. La causa principal del rechazo del pueblo en ese momento no era por su temperamento, no era por su cultura, ni por su ascendencia, ni por su forma de hablar. La causa principal es porque Él traía verdad, porque traía autoridad, por su identidad. El mundo puede tolerar a un Jesús reducido, a un ejemplo moral,
a una figura histórica simpática, a un Dios de bolsillo. Pero el nombre de Jesús como Señor, como Hijo de Dios, como el que demanda arrepentimiento y ofrece perdón, ese nombre confronta. La raíz más profunda es esta, porque no conocen al que me ha enviado. No conocer al Padre es vivir separado de la fuente de vida. Por eso, el mundo no solo rechaza a los discípulos, rechaza al Hijo, y con ese rechazo también rechaza al Padre. Jesús lo dice con un dolor santo: el que me aborrece a mí, también aborrece al Padre. No existe un amor más verdadero que el que tiene Dios con el Hijo. No hay adoración aceptable al Padre si el Hijo es rechazado. Esta verdad es importante porque aclara el tipo de lucha que vamos a enfrentar, que afrontaron los discípulos en su día y que afrontaremos nosotros en nuestro día a día como creyentes. El creyente no pelea contra personas como enemigos, sino que contra una ignorancia espiritual, contra la esclavitud del pecado. Las personas no son el objetivo de esa ira, son objeto de nuestra compasión. Si el mundo no conoce al Padre, nuestra respuesta no debe ser odio, sino debe ser evangelio. Y aun cuando nos hieran, cuando nos traten mal, nosotros no debemos responder con odio, sino que debemos mirar a esas personas que no conocen a Dios como necesitadas de un Salvador. A continuación, Jesús pronuncia palabras que parecen severas, pero son profundamente justas. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Jesús no está diciendo que antes eran inocentes, que no sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. La Escritura les había enseñado sobre el pecado, les había enseñado sobre que el corazón del humano es pecaminoso. Así que Jesús les señala su venida, sus palabras y sus obras trajeron una revelación clara que el rechazo se volvió culpable de una manera más consciente. Él les está diciendo que todo lo que Él hizo era para dar testimonio del Padre, de dónde había venido, de su divinidad, de que Él era el Hijo de Dios, y aún así hubo rechazo entre el pueblo. El pueblo no le reconoció y está hablando de ese pecado. Cuando la luz llega, el corazón revela lo que de verdad ama, revela esos ídolos que tenemos en el corazón cuando somos confrontados con la verdad y con la luz. Algunos, por la gracia de Dios, son atraídos hacia la luz. Otros se endurecen porque la luz no solo consuela, sino que también expone. Expone excusas, expone idolatrías, ídolos, expone autojustificación. Por eso Jesús habla de no tener excusa. No es una frase para aplastar al pecador, sino para mostrar la gravedad del rechazo a Cristo. Rechazar al Hijo no es un error pequeño, es preferir la oscuridad cuando la vida fue ofrecida. Él vino a darnos vida y sin embargo hay gente que todavía rechaza. Ellos lo tuvieron ahí, ellos vieron de primera mano los milagros que Él hizo y sin embargo le abofetearon, le apedrearon, le crucificaron y le mataron. A pesar de que ellos vieron todo lo que Él podía ver, todo lo que había hecho. Este pasaje también trae un llamado sobrio a quienes escuchan su evangelio una y otra vez. Escuchar a Cristo y postergar la obediencia endurece. Oír su palabra sin rendirse produce una familiaridad peligrosa. Se conoce el lenguaje cristiano, pero no se abraza a Cristo. Y Jesús está diciendo que cuando la revelación es clara, la responsabilidad es real. Hay una responsabilidad en la vida de cada uno de las personas cuando ya han escuchado el evangelio. Y cuando estemos más adelante, cuando estemos frente al Creador, no podremos decir que nunca escuchamos de Él, nunca supimos quién era Jesús.
Nadie puede esconderse detrás de un no sabía si la verdad estuvo delante de sus ojos. Jesús añade, si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendría pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Las obras de Cristo no fueron trucos, fueron misericordia. Fueron sanidad, fueron liberación, fueron compasión encarnada. Y aún así, algunos eligieron odiarle, como os decía. Ellos vieron de primera mano cuando sanó al leproso, cuando curó al paralítico, cuando levantó a Lázaro, cuando transformó el agua en vino. Pero, como os dije, la verdad estaba delante de ellos y ellos escogieron el rechazo. Ellos aborrecieron no solamente a Jesús, sino al Padre, porque como vimos anteriormente, Jesús dice, el que me vio a mí, vio al Padre. ¿Por qué? Porque andar con Jesús era ver al Padre. Entonces, cuando aborrecían a Él, también aborrecían al Padre. La obra interna del Espíritu Santo, abriendo el corazón a la belleza de Cristo. Entonces Jesús dice, pero esto es para que se cumpla la palabra. Sin causa me aborrecieron. El odio al Mesías no tiene causa legítima. No es que Jesús mereciera rechazo. Es un odio que brota de un corazón que no quiere ceder el trono. Es un corazón que se aferra a sus ídolos, un corazón que se aferra a su yo y decide rechazar a Cristo. Desea quitarle el trono que Él se merece. Y sin embargo, aún esa irracionalidad está bajo la soberanía de Dios. Se cumple la Escritura. Y esto también lo podemos ver en la introducción que os hablaba, ¿no? Él sabía que los discípulos iban a pasar por cosas muy difíciles, pero ante todo, su mano controlaba todo, porque a través de esa persecución era que el Evangelio se iba a extender. También lo podemos ver cuando deja que Judas vaya y le traicione por las monedas de plata, porque parece como si el diablo al final tuviera las riendas, ¿no? Pero es Dios el que tiene el control, porque estaba escrito que él iba a ser entregado, él iba a ser crucificado. Pero la historia no iba a acabar ahí, Él iba a resucitar. Pero Él tenía que morir. Entonces Dios estaba en control de todo, estaba en control de ese momento, de lo que pasarían los discípulos y está en control de nuestras situaciones también. El pecado humano no sorprende al cielo. Dios está en control y la oposición no detiene el plan redentor. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Aquí el pasaje gira hacia una esperanza luminosa. Pero cuando venga el Consolador, nuevamente les hace recordar a sus discípulos de que ellos no van a estar solos, ellos no van a enfrentar esta persecución solos, ellos no van a estar de cara a los insultos, a los apedreamientos, a las injurias, a los latigazos. No van a estar solos en esos momentos. Tampoco vamos a estar solos nosotros cuando la situación se ponga difícil. Él dice, cuando venga el Consolador del que ya nos había hablado, aquel que tenía como ministerio lo mismo que tenía Jesús cuando Él estaba acá. Él iba a ser su consolador, su abogado, su guía, alguien que les iba a dar ánimo. Y es por eso que les hace recordar de este Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. En medio de un mundo hostil, Jesús no deja a sus discípulos huérfanos espirituales, les promete el Consolador, ya se los había prometido. Pero si recordamos, los discípulos estaban pensando en ellos mismos, estaban concentrados en ellos mismos, porque cuando la situación es difícil, ¿a dónde miramos? Nos cuesta mirar arriba. Cuando la situación es difícil, nos volteamos y nos miramos a nosotros mismos y pensamos, ¿cómo puedo hacer yo para salir de esta situación? ¿Cómo puedo hacer yo
para arreglar esta situación? ¿Cómo puedo hacer yo para arreglar mi economía? ¿Cómo puedo hacer yo para arreglar mi matrimonio? ¿Cómo puedo hacer yo para que mis hijos se porten bien? Para que ellos entiendan la palabra. ¿Cómo puedo hacer yo para entender más la palabra? ¿Cómo puedo hacer yo y yo? Cuando la situación es difícil, nosotros nos volvemos hacia nosotros mismos y nos olvidamos a qué Dios servimos. Y seguramente eso pasaba con los discípulos también, ¿no? Estaban preocupados porque el Señor se iba, porque su Señor se iba, porque se iba el Padre, ya se los había dicho. Entonces el Señor se los tiene que volver a recordar una y otra vez, ¿no? Pero cuando venga el Consolador. Este Consolador no es una fuerza impersonal, es Dios con nosotros, es Dios en nosotros. Él se pone al lado del creyente para sostener, para guiar, para defender, para fortalecer. En un tribunal hostil donde el mundo acusa y presiona, el Espíritu Santo está con los discípulos como abogado y como testigo. Él es el Espíritu de verdad. No sostiene con ilusiones, sino con realidad. No alimenta el miedo, sino que afirma el corazón en la verdad de Cristo. El testimonio del Espíritu tiene un centro. Dice, dará testimonio acerca de mí. El Espíritu no viene a reemplazar a Cristo, sino que viene a glorificar a Cristo. No viene a poner al creyente en el centro, sino a poner al Salvador en el centro. Por eso, donde el Espíritu obra con libertad, Cristo se mueve de manera más preciosa, más necesaria y más amada. La gracia se vuelve más asombrosa, la cruz se vuelve más poderosa y la palabra se vuelve aún más viva. El Espíritu también testifica a través de la Escritura. Él toma la palabra de Cristo y la aplica al corazón. Por eso, cuando el mundo presiona para que el creyente calle, el remedio no es solo ser más valiente por fuerza humana. El remedio es buscar al Señor, permanecer en su palabra, permanecer en su amor y depender de su Espíritu. La valentía cristiana no nace de un temperamento fuerte, no nace de alguien que es muy fuerte físicamente o mentalmente incluso, sino de una comunión profunda con Dios. Si no hay esa comunión, si no hay esa búsqueda del Señor, entonces no esperes poder ser fuerte cuando la circunstancia sea difícil. Hay otro consuelo precioso en esta parte. El Espíritu es enviado del Padre. Eso significa que aun cuando el mundo rechaza, el Padre sostiene. Aun cuando el mundo expulsa, el Padre adopta. Aun cuando el mundo excusa, el Padre justifica en Cristo. El Consolador es la señal de que el cielo está comprometido con la perseverancia de los suyos. Sabemos que uno de los ministerios del Espíritu Santo es nuestra santidad, ¿no? Tenemos una responsabilidad, pero está ahí el Espíritu que nos ayuda. Versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Jesús cierra una frase que define la identidad de la iglesia. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. No es solo el Espíritu quien testifica, el Espíritu testifica y el discípulo también testifica. Es una cooperación santa. Dios obra y nosotros obedecemos. Dios da poder y nosotros hablamos. Dios abre el corazón y nosotros presentamos a Cristo. Testificar no es ganar discusiones, no es humillar al que piensa distinto, no es aplastar porque piensan diferente a nosotros mismos. Testificar es confesar la verdad de Cristo con fidelidad y con amor. Es decir, con palabras y con vida, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que resucitó, que reina y que llama a todos al arrepentimiento y a la fe. El testimonio cristiano tiene una dimensión pública, porque Cristo es Señor de todo.
pero también tiene una dimensión cotidiana. El carácter, la integridad, la paciencia, la forma de tratar al débil, la forma de expresarse, de hablar, la fidelidad en lo pequeño. No porque la conducta salve, sino porque el Evangelio transforma. Y esto lo hablábamos en la reunión del viernes, ¿no? Si nosotros tenemos un nuevo Señor, si Dios está en nuestros corazones y el Espíritu está trabajando en cada uno de nosotros, eso se debe ver reflejado en nuestros cuerpos. Y recuerdo también que Daniel, el pastor el predicador de la semana pasada, hablaba sobre esto, ¿no? Nuestros cuerpos deberían glorificar a Dios, deberían demostrar quién es el que reina en nuestros corazones. Cuando el mundo observa una vida marcada por el amor de Cristo, a veces se enfurece, pero a veces se queda sin argumentos y comienzas a considerar que algo real está ocurriendo. También os recuerdo que en mi prédica anterior os hablaba de este amigo mío en el que yo vi la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en su corazón, ¿no? Entonces yo dije, fue una de las cosas que me llamó, era testimonio de que Dios estaba en su vida. Y eso fue lo que yo vi. Y eso fue lo que me atrajo a Cristo. La iglesia no crece por propaganda, crece por testimonio. No vence por fuerza, vence por verdad. No se sostiene por comodidad, se sostiene por la presencia de Dios. Y aunque el rechazo duela, porque duele, el discípulo aprende a mirar el odio desde otro ángulo. No como señal de derrota, sino como confirmación de pertenencia, de permanencia y de comunión con el Señor, con Jesús. No como un permiso para odiar de la misma manera que el mundo nos va a odiar, sino como una oportunidad para amar de una manera sobrenatural. Porque nadie ama a aquellos que le odian, nadie perdona normalmente cuando te hacen mal. No es algo que nazca de un verdadero, de alguien que es no creyente. Hay algo de liberador aquí. Liberador aquí. No necesitamos mendigar la aprobación del mundo. No necesitamos moldear el Evangelio para que sea aceptable. No necesitamos diluir a Cristo para que sea tolerable. No necesitamos callar para que nos acepte el mundo. Nuestro llamado es completamente diferente. Nuestro llamado es permanecer. Nuestro llamado es amar. Nuestro llamado es a obedecer y a testificar. La fidelidad puede costar, pero la infidelidad cuesta más. Cuesta la paz del alma y la gloria que pertenece solo a Cristo. Cuando el mundo resiste, la tentación más común es vivir a la defensiva. El creyente comienza a encogerse por dentro, a hablar de Cristo con vergüenza, a esconder su fe para evitar la tensión, a evadir aquellos temas que son difíciles de hablar por miedo. Pero Jesús nos prepara para no escondernos, nos prepara para permanecer. La permanencia es la postura del discípulo, permanecer en Cristo, permanecer en su amor y en su palabra. Permanecer implica recordar lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Implica alimentar el alma con la Escritura cuando la presión quiere vaciarla. Implica orar cuando el miedo quiere dominar. Implica congregarse y caminar con la iglesia cuando el aislamiento parece más seguro. Implica congregarse, implica ir los martes, los viernes, a congregarte, a hacer iglesia, aun cuando llegas cansado a tu casa, después de un arduo día de trabajo. Es difícil. El odio del mundo se vuelve más pesado cuando el creyente se queda solo, pero cuando camina con el pueblo de Dios, descubre que la gracia se multiplica. Permanecer también implica cuidar el corazón. La persecución, grande o pequeña, puede producir dos cosas opuestas. Puede producir pureza o puede producir dureza. Si el corazón se endurece, el creyente empieza a tratar a las otras personas como enemigo. Pero Jesús nos llama a otra cosa, nos llama a amar, nos llama a bendecir.
a hablar de verdad sin perder la mansedumbre, el mundo tal vez no se ablande, el mundo tal vez siga siendo duro, pero el discípulo se debe mantener con el corazón tierno delante de Dios. La iglesia primitiva entendió esto, fueron perseguidos, pero siguieron anunciando a Cristo. Fueron despreciados, pero siguieron sirviendo. Fueron acusados, pero respondieron con conciencia limpia. Ese patrón no fue producido por una valentía natural, no fue algo que ellos hubiesen podido hacer con su propio esfuerzo. Fue producido por el Espíritu Santo. Y la misma presencia está disponible hoy para el creyente que depende del Consolador. Esa valentía sobrenatural, ese esfuerzo que te lleva a dar más de ti mismo, está en nosotros el día de hoy, porque también tenemos al Consolador con nosotros. Además, la oposición nos recuerda que nuestra esperanza final no está aquí. El mundo puede odiar, pero no puede definir lo que Dios ha declarado. Puede cerrar puertas, pero no puede cerrar el reino. Puede ridiculizar el nombre de Cristo, pero no puede destronar a Cristo. Cuando el creyente mira más allá del momento y recuerda que Jesús reina, la presión se vuelve real, pero no definitiva. Así que, hermano, voy terminando ya. Este texto también abre una puerta para el que todavía no pertenece a Cristo. El Evangelio no te llama a unirte a una cultura religiosa, te llama a venir al Hijo. La razón por la que el mundo odia a Jesús es la misma razón por la que Jesús puede salvar. Él no vino a aplaudir nuestra autosuficiencia, vino a destruirla con gracia. Vino a mostrar que necesitamos perdón, que necesitamos vida, que necesitamos un Salvador. Quizás el corazón ha resistido porque Cristo no encaja con el deseo de gobernarse a sí mismo, a nosotros mismos. Pero el mismo Cristo confronta, el mismo Cristo que confronta es el mismo Cristo que perdona. El mismo Cristo que expone el pecado es el Cristo que carga el pecado en la cruz. Él no rechaza al que viene arrepentido. Él no desprecia al que se rinde. Su invitación sigue en pie. Ven a mí y hallarás vida. Y para los que ya son suyos, este pasaje es un abrazo firme, es un consuelo, es una esperanza. No es una sorpresa para el cielo. La persecución no es evidencia de abandono. La persecución existe, pero en esta persecución podemos ver nuestra permanencia, podemos ver nuestra comunión y podemos ver que estamos unidos a Jesús. Por eso, aún en un mundo que odia, la iglesia puede seguir amando. Aún en un mundo que acusa, la iglesia puede seguir testificando. En un mundo que presiona, la iglesia puede seguir permaneciendo. Este pasaje nos consuela, nos pone los pies en la tierra, porque nos recuerda que el discipulado verdadero tiene un costo. No va a ser fácil, seguir a Jesús no es fácil, pero este pasaje nos consuela porque a pesar de que haya un costo, a pesar de que sea difícil, de que haya circunstancias difíciles, a pesar de que sepamos de que más adelante nos vayan a tildar de locos, nos vayan a discriminar, nos vayan a apartar, nos consuela porque sabemos que el Señor también fue odiado de una manera incluso peor que a nosotros. Y en ese odio, Él abrió el camino de nuestra salvación. Ahora, cuando el mundo resiste, Él no nos abandona, nos envía un consolador. Si hoy estás cansado por la presión, si te duele el rechazo, si te pesa la incomprensión, mira a Cristo, vuelve tu mirada a Él. El mundo lo aborreció sin causa y aún así Él amó hasta el fin. Permanece en Él, no negocies su nombre, no escondas su palabra. Y cuando hables, habla con la confianza de que el Espíritu de verdad está dando testimonio de Jesús a través de ti. Que el Señor nos conceda una fidelidad humilde, una valentía que solamente viene del Espíritu, que nos libre de la amargura y que nos llene de amor, que nos dé un testimonio limpio, sin orgullo, sin temor, y que aun cuando el mundo odia, la iglesia pueda permanecer en Cristo, para que Cristo sea conocido, sea amado y obedecido.